Gracias por pasarte. Creo que nos estarías escuchando, ¿no? Estarías escuchando aquí Sí, el sí, vuelo. estaba escuchando justo a Alberto todo lo que estaba contando y digo, mira, ya que he hablado de Bitcoin, así ya le retomamos la Ya, eso conversación ha pasado. Ya me lo olía yo. y Digo, esto es que quería rematar aquí. Quería entrar. Quería entrar a así rematar. hacemos, continuamos y os dejamos luego ya hablando, Martí. Venga, pues vamos con ello. Vamos con ello. ¿Cómo era esto? Mostrar galería derecha, pantalla completa. Madre mía, madre mía. ¿Por qué Tenía no? una presentación Vale, dale, comparte. Que para, te pongo ahí compartiendo. no sé cómo se ve, a ver, voy a verla, voy a ponerla en modo presentación, no Estoy se ve aquí. bien. No, ahora te cambio. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Ahora se te ve perfecto. Ahora se te ve perfecto, Jesús. Todo pantalla Muy bien. completa y se te oye. Habla un poco lo más fuerte que puedas porque se te oye ¿Se me flojito. oye bien? Ahí, Flojito, bien, pues bien, bien. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. vale, voy a poner un poquito el micrófono un poquito más cerca. Bueno, pues nada, un placer. Además, bueno, ya sabes que soy también trader algorítmico en parte, no evidentemente a vuestro nivel, pero hago mis pinitos y bueno, pues Sí. en esta parte, siendo más socio de Sersan y todo esto, pues bueno, pues Sí, tengo esa experiencia. perdóname un momento, Jesús, que con el lío de los cambios no te he presentado. Es un poco feo. Aquellos que no conozcáis a Jesús Pérez. Jesús Pérez es socio de Sersan Sistemas desde el principio, es decir, es buen amigo. Y como si los que ya estéis desde el principio, sí que lo he comentado, él tiene muchos proyectos. El que ahora más, uno de sus principales proyectos es relacionado con el tema de criptoactivos. Tiene ahí Criptoplaza, que lo estáis viendo. Y está acabado de montar uno de los primeros fondos que operan en criptos y que seguro que él ahora os hablará de ello. Es un especialista absoluto de todo lo que tiene que ver con criptoactivos, Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pocas personas mejores que él para hablar de todo esto. Bueno, pues sí, además uno de los primeros fondos que se ha constituido con BBVA Suiza, que también es una de los primeros bancos que está haciendo custodia. Y bueno, no obstante, el fondo no puedo hablar demasiado porque es un fondo para inversor profesional ¿No? y es en Bien. Luxemburgo, pero es verdad que tenía una noticia un poco que voy a hacer una estrategia también ahí en Darwin que va a intentar de alguna manera tener exposición a cripto a través de mercados tradicionales. ¿Vale? O sea que se llama DIG, era una estrategia que tenía solo oro, que empecé probando un poco cuando empezamos probando DarwinX y ahora la acabo de cambiar. ¿Vale? Bueno, Grande. primero, bueno, llevo en cripto desde 2013 porque realmente inicié invirtiendo en temas de innovación financiera y antes esto, cripto era, o Bitcoin, invertimos en 2013 en una empresa de Bitcoins, que es la de Alberto Toribio. Luego empecé a invertir en fintech mucho, como tú bien sabes, y en 2017, de alguna manera, llego a la conclusión de que creo que cripto y toda esta arquitectura pues tiene ventajas competitivas que me parecían, como si dijéramos, en ese momento me parecían muy evidentes para que esto tuviera realmente un desarrollo muy importante. Y realmente mi teoría en ese momento era que bueno, si esas ventajas realmente se desplegaban, íbamos a ver probablemente cripto iba a superar con muchísimo a fintech, pero con muchísimo. O sea, no tenía, bajo mi punto de vista, no tenía capacidad de competir en ningún caso fintech contra cripto. Y yo creo que, bueno, si vemos los últimos 5 años, la realidad es que, digamos que la capitalización de empresas en entorno cripto han superado con muchísimo las de fintech. No hay ninguna empresa, por ejemplo, que capitalice lo que capitaliza Ethereum, ¿vale? Podríamos hablar de un montón de cosas. De hecho, no solo ha superado fintech, sino que ha superado el sistema financiero. O sea, a día de hoy, por ejemplo, en Ethereum se hace más settlement en dólares que en Visa. Entonces, creo que como lo que quería de alguna manera explicaros primero por qué invertir en cripto, creo que al final todos de alguna manera lo único que o lo que más de alguna manera destaca de todo este sector es Bitcoin, que es el activo por excelencia, pero creo que es importante hacer una reflexión un poco de por qué invertir en cripto. Y entonces eso es lo que os había traído un poco para tratar de explicar por qué creo que hay que invertir en cripto, cuáles son las explicaciones que doy yo y que le vengo dando estos 5 años. El fondo lo hago este año porque es que realmente es muy complicado invertir en cripto a día de hoy, prácticamente imposible. Yo creo que el fondo va a ser uno de los primeros fondos por el que se va a invertir de manera tradicional.
pero realmente no es nada fácil y yo creo que eso también es una oportunidad. Pregunta, Jesús, aquí, ¿cuál es el nombre de la estrategia? Me preguntan. Dig. Dig, ¿no? Decía él, sí, Dig, de acuerdo. Ahora si queréis lo comparto por aquí. Sí, de hecho, era esa la que sugerían, sí, que era Dig. Sí. Era por aquí. Es verdad que no es fácil tener... bueno, justo acabo de meterlo este mes, que hemos tenido un mes bueno de cripto y ya empieza a subir. Es verdad que no es fácil tener exposición a cripto a través de mercados tradicionales, porque tengo que intentar invertir en empresas que tengan de alguna manera relación con cripto. El fondo, desde luego, va a tener mucha más exposición, pero bueno, yo creo que es una buena forma de invertir. Bueno, vamos para allá, para no enlagarme mucho. ¿Por qué invertir en cripto? ¿Vale? Bueno, yo creo que lo primero que cripto de alguna manera descubre es lo que llamamos escasez digital, que es un concepto que yo creo que es nuevo. Es decir, hasta ahora, cuando yo te enviaba un PDF, por ejemplo, a día de hoy, te puedo enviar un PDF de las entradas del Real Madrid-Barça y quien llegue antes de tú y yo al estadio será el que entre, el segundo no entra. Sí. Bueno, no es el mejor día para hablar del Barça, honestamente te digo. decir, podríamos cambiar el tema. Igual, sí, podemos hablar del tema. Es mucho más interesante todo lo que tienes que contar de los criptoactivos. Se recuperará. Mucho más, sin duda alguna. Pero el caso es que, claro, si yo te envío la entrada te la mando en un PDF. Y ese PDF no es único. Si yo te lo mando a ti, yo me quedo con una copia. O sea, la tecnología para decirte, te he enviado la entrada y ya no la tengo yo, esa tecnología no existía. Claro. Bitcoin realmente, de alguna manera, lo que hace es desarrollar esa arquitectura donde ya hay cosas en Internet que si yo te envío un Bitcoin ya no lo tengo yo. Eso que parece muy trivial es algo que Internet antes no permitía. ¿Vale? Claro. Y esto es lo que desarrolla todo. Entonces, lo primero que empezamos a ver y lo que se desarrolla inicialmente es lo que llamamos dinero, un activo monetario. Por eso hemos arrastrado el término criptodivisas o criptomonedas pensando que todos son monedas, pero realmente la realidad es que esa escasez la podemos utilizar para cualquier cosa. ¿Vale? Un momento, Jesús, un momento. Momento que entra una serie. Esto tú no lo oyes y casi suerte porque reventarás los tímpanos cada vez que lo oigas, pero se ha suscrito Luna Tequeos. Gracias, muchas gracias por la sub. Ya sabéis que os participáis en el sorteo al final del programa. Lo he intentado todo ya, lo digo para bajar el volumen, pero lo hay manera. En fin, sigue. Bueno, entonces esto es lo que realmente pasa, es que realmente estamos probablemente en una de las evoluciones de la tecnología del dinero. Y podemos pensar que es dinero electrónico igual, pero realmente no es exactamente igual. Cuando hablamos de Bitcoin, hablamos de propiedad privada digital. Porque realmente estamos creando cosas digitales que podemos, de alguna manera, poseer o custodiar. ¿Vale? Y eso es algo que no podíamos. Nosotros lo que llevamos es una web de un custodio que nos decía que teníamos acciones o que teníamos dinero, pero nunca hemos tenido propiedad privada digital. ¿Vale? Eso cambia mucho, porque si yo tengo cosas digitales que son propiedad privada mía y que no dependen de alguien que me las emita o que me las mantenga, yo te la puedo enviar a ti o me la puedes enviar a mí sin ningún tipo de problema. Eso evidentemente es una revolución muy grande porque desintermedia, y la realidad es que si lo pensamos como tecnología del dinero, estaremos como tecnología, porque el dinero al final es tecnología. Cuando hablamos de esa piedra, cuando hablamos del oro, hablamos de una tecnología que es una piedra que nos ha servido para intercambiar valor. Hablamos de fiat, pero realmente como tecnología estaremos de acuerdo que lo digital suele ser mucho más eficiente. Entonces, si realmente pudiéramos sustituir ese oro por un oro digital, pues no nos costará nada enviarlo, no nos costará nada custodiarlo. Realmente hay muchas, la herencia, por ejemplo, podemos dejarla directamente. Si yo, por ejemplo, tengo que salir de un país corriendo, será mucho más fácil salir acordándome de las contraseñas que con oro encima. Es decir, desde un punto de vista, es mucho más eficiente tener Bitcoin. Y de hecho, a día de hoy, la cantidad de gente que tiene Bitcoin en el mundo es mucho mayor que la que tiene oro. O sea que desde un punto de vista de tecnología, estamos ahorrando un montón. Es muy, muy eficiente. Y podemos pagar a cualquier persona de cualquier parte del mundo prácticamente sin coste. Lo cual quiere decir que si pensamos que todo va a ir a digital y parece que todo va a digital, también tiene sentido que el dinero utilice tecnología digital. Y eso es donde estamos ahora mismo. Esto que es la base un poco de todo, es donde ahora empezó El Salvador, que va a emitir unos bonos
de Bitcoin fue lo que empezó, que fue una especie de campaña de marketing, pero en este mundo tan polarizado, donde ahora los rusos ya no quieren comprar, no tener dólares, los chinos han empezado a comprar oro, quizás, si hablamos de activos monetarios neutrales, quizás Bitcoin pueda tener algo de papel en esto, porque no hay que olvidar que el oro que tenía Rusia en Suiza no lo ha podido recuperar. Es decir, que de alguna manera, digamos que este activo entra dentro de esa categoría de activos monetarios neutrales. Y bueno, pues es una categoría que vamos a ver cómo se desarrolla, porque aunque estamos hablando realmente de que el próximo paso que yo está descontado es que la gente o los fondos o la gente pueda invertir en el sector financiero, creo que el paso definitivo sería que los bancos centrales empiecen a tener bitcoins. Ese sería un paso, ya hay algunos que lo tienen. El que lo tenga, imaginaos que alguien ahora se hace con 1% de bitcoin, un país pequeñito que lo podría hacer. El escenario donde bitcoin se hiciera el oro o fuera el sustituto del oro, ese país habría realmente tenido una ventaja competitiva muy alta, porque tendría unas reservas probablemente muy potentes. Y de hecho, a día de hoy El Salvador, por ejemplo, con todo lo que se le haga, aparte que ha sido una campaña de marketing brutal para acercar El Salvador a la tecnología, la realidad es que creo que va a salir bien. Bueno, ¿esto qué nos implica más allá de Bitcoin? Que yo creo que es la punta del iceberg. Lo que viene a decirnos es que creemos, o sea, que toda esta arquitectura de escasez está creando una especie de mercados de nueva generación. Porque aquí donde veíamos que cotizaba Bitcoin, ahora empiezan a cotizar startups, empezamos a tener dólar digital, empezamos a tener un montón de cosas más. Y empezamos a pasar a estos mercados cualquier tipo de activo. Ahora se está, por ejemplo, cuando hablamos de pasar activos al entorno cripto, hablamos de tokenización. Hablamos de que estamos en estos mercados de nueva generación y estamos de alguna manera ejecutándolos aquí. Entonces, cuando hablamos de cripto, realmente es un mercado muy heterogéneo, porque realmente es como si dijéramos, vamos a hablar de los mercados hechos con bases de datos. Claro, con bases de datos está hecho todos los mercados. Todos los mercados utilizan, más digamos, Oracle, por simplificar. ¿No? Aquí es igual. Aquí realmente cualquier cosa puede realmente utilizar estos mercados de nueva generación. ¿Vale? Y esto es lo que realmente, esta es la entrada, esta es donde realmente está el gran valor de cripto, porque yo creo que estamos ante el nuevo Nasdaq. O sea, creo que lo que estamos viendo realmente es el nuevo Nasdaq. Claro. Y decís, bueno, esto en un futuro puede ser una realidad o quizás es una... Me vas a decir tú, bueno, eso puede pasar, es una teoría interesante. Y yo te digo, no es que pueda pasar, es que ya ha pasado. Voy a contar un poquito. Bueno, esto, para empezar, es un mercado mucho más global que los mercados tradicionales. Vemos, por ejemplo, y este es un gráfico que es tremendamente poco habitual, y es que habla de, es una correlación entre los países, el PIB de los países y el acceso a activos digitales. Es la primera vez que una tecnología, que startups de esta generación, un país, por ejemplo, que tiene un PIB muy pequeñito, como podría ser Nigeria, Pakistán o Vietnam, tiene más acceso a activos digitales que países desarrollados. Claro. Esto no había pasado habitualmente. O sea, es muy raro que una persona en Nigeria invierta en una tecnología como Ethereum, que sería el nuevo Apple. Y esto habla de un mercado que por primera vez es global y que hace realmente fácil, muy fácil acceder a estas nuevas tecnologías. Entonces, si esto le sumas, claro, dices, ¿aquí va a haber realmente nuevas tecnológicas? Bueno, la realidad es que a día de hoy están trabajando casi más de 20.000 ingenieros en proyectos de cripto. No hay que olvidar que en Apple creo que está en torno, creo que a 20.000 o 24.000 la gente ingenieros que trabaja en Apple. Aquí solo estamos hablando de ingenieros. Claro, si la creación estaba dirigida por el talento, estaremos de acuerdo que toda esta gente va a crear valor. Y toda esta gente está creando proyectos en cripto porque está recibiendo mucha financiación. ¿Vale? Y ahora veremos un poquito de dónde viene. Y la primera tecnológica, que no es la única, pero digamos la más saliente, digamos que ha sido Ethereum. Ethereum, y en 10 años, la gente por utilizar Ethereum paga dinero. Cuando tú quieres utilizar un contrato inteligente, o quieres utilizar la red, o quieres, por ejemplo, directamente transferir dólares por Ethereum, porque tú puedes, por ejemplo, en Ethereum, yo te puedo montar a ti, por ejemplo, Sergi, USDCs o USDTs, que son dólares cripto, yo pago Ethereum, ¿vale? O sea, yo tengo que pagar esas. Bueno, esta empresa
la gente ha pagado en 7 años 10.000 millones por utilizar Ethereum. O sea, digamos que es una de las empresas que ha conseguido, de alguna manera, facturar más en los últimos 7 años. Muy por encima prácticamente de todas las tecnológicas. Es una empresa que no se ha podido invertir desde mercados tradicionales. Fijaos, o sea, esta empresa ya, que a día de hoy capitaliza 220.000 millones, no ha pasado por mercados tradicionales. Y no es el único caso. Estamos viendo juegos, estamos viendo un montón de empresas que van a ser. Este es el nuevo Nasdaq del que hablo yo. Son empresas de nueva generación que se están desarrollando. Y claro, dices, bueno, la gente, ¿por qué? ¿Cuál ha sido el mayor caso de uso o por qué la gente ha pagado por utilizar Ethereum? Bueno, pues digamos que el mayor caso de uso a día de hoy de esta red han sido los pagos. La gente en Argentina y en un montón de países ya utiliza USDCs para mandárselo a personas internacionalmente. Y esas transacciones han superado a Visa en 2022. Qué grande. Es decir, Tether a día de hoy ya hace 18,2 trillones. De hecho, yo a día de hoy, casi todas las startups, por ejemplo, estas que estamos hablando de nueva generación, cuando intentan que se les invierta, piden en cripto, porque es mucho más fácil, porque tienen mucho más acceso a capital a través de cripto. Todas estas, cuando invertimos en un montón de estas startups, y Ethereum se puede invertir, se invierte a través de estos activos. Pero no solo eso, también cuando se paga, por ejemplo, ahora hay un montón de empresas, por ejemplo, que utilizan cripto para hacer remesas. Pero no solo eso, es que Visa anunció un acuerdo con Solana y con Ethereum para hacer settlement en estas redes, porque la capilaridad que tienen estas redes es mucho mayor que la que tiene Visa. Entonces se está convirtiendo en probablemente la mayor red de pagos mundial. Y esto, a día de hoy, quiero decirte que esto va a mucho más, porque realmente piensa el cambio que tiene el pensar que mandar dinero es como mandar un correo electrónico que no tiene coste. Es una ventaja tan importante que muy probablemente, igual que con voz IP, ya uno llama por WhatsApp y no se le ocurre llamar por teléfono, con lo que nos costaban antes las llamadas, lo habitual será que enviemos dinero de esta forma. No tiene sentido que esperemos 3 días y nos cobren un 20%. Sí, ciertamente. Bueno, pues esta es la oportunidad de inversión realmente. Aquí no sé por qué no sale. Entonces, 2 segunditos, no sé por qué no me sale el gráfico. Bueno, aquí venía a poner venía a poner un par de gráficos que hablaban un poco de que es un activo con muy poca correlación en general en carteras. Con lo cual, si se va a crear un montón de valor y queremos estar expuesto a todo el crecimiento global, es un activo que además no tiene mucha correlación, y ya lo veremos, hay muchas estadísticas que lo dicen, tiene sentido que tengas un poquito tu cartera ahí, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, yo creo que maximízalo un poquito, Jesús, si puedes, para que se vea más grande. 2 segunditos. Esto sería, por ejemplo, hay varias. Aquí está, mira, esto, por ejemplo, son datos que hablan un poco de qué pasaría si metes un 1%, un 2%, un 5% de Bitcoin o de criptoactivos en tu cartera. Y la realidad es que, pese a que es un activo muy volátil, el SAR ratio mejora y todos los, de alguna manera, incluso los drawdowns, no empeoran. Y la rentabilidad, sin embargo, sube. Es verdad que hemos estado en años positivos, pero también hemos tenido años muy negativos. Es decir, ha habido caídas muy importantes de este portfolio. Entonces, quiero decirte que, fíjate, eso habla de que ha sido un activo que a una cartera le ha aportado descorrelación. Si no, esto no pasaría. Cuando hablamos de portfolio tradicional, ¿que hablamos de acciones solo o no? No, de todo, en general. Pero bueno, a todo esto, aquí estaría cómo se correlaciona con todo. Aquí estaría, ha sido el mejor activo de la última década en muchísimos años y lo va a volver a ser este año. Está ahora mismo en un 150%. ¿Vale? Bueno, y ya esta parte es la que explica un poco por qué realmente tiene sentido tener en tu cartera este activo, porque yo creo que se va a desarrollar probablemente un nuevo Nasdaq. Yo lo entiendo como un nuevo Nasdaq realmente. Y ya veremos que, ahora realmente, claro, como es un mercado tan heterogéneo, digamos que Bitcoin sí que podría, y se ha estado viendo, correlacionarse con el oro, pero hay otras cosas que no se van a correlacionar con el oro, se van a correlacionar probablemente con el Nasdaq, porque son una especie de tecnológicas. ¿Vale? Bueno, a todo esto, el mercado Uniswap, que es una especie, como si dijéramos, de Nasdaq de nueva generación,
hace tan eficiente cotizar en él que a día de hoy han cotizado más activos en este mercado que en toda la historia de los mercados tradicionales. Si tú quieres salir a cotizar en estos mercados es tremendamente eficiente y sencillo. Por eso a día de hoy cotizan muchas cosas que no tienen mucho sentido. Vemos cotizando, por ejemplo, cosas como calcetines, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Y no solo eso, sino que este mercado hubo un momento donde repartió un 10% de su equity entre toda la gente que lo había utilizado. O sea, cualquier persona que hubiera utilizado este mercado previamente a lo que fue una especie de entrega de regalos, hubiera recibido 400 UNI, que a día de hoy estarían valorados más o menos en torno a casi, creo que está a 10, en torno a 4.000 euros. ¿Vale? Esto es como si hubiera estado utilizando, imagínate, Uber y de repente decide la empresa que cuando sale a bolsa da un 10% a toda la gente que utilizó Uber. Esto que es algo inconcebible, porque en mercados es tan complicado entregar acciones, que sería algo imposible. ¿Cómo entrego acciones? Imagina a alguien que ha utilizado Uber en Nigeria. Esto en cripto es posible. Entonces, pues, básicamente se entregaron a 250.000 personas, se entregaron 400, lo que sería una especie de acciones, a toda la gente que utiliza este protocolo. Y esto pasa cada año con muchos protocolos, con muchas empresas. De repente, si la utilizas al principio, en muchas de ellas, por eso en CryptoPlaza, cada año, habitualmente la comunidad, como utilizamos muchas de estas empresas inicialmente, suelen caernos en torno a 30 o 40.000 euros de regalos que nos dan empresas que utilizamos en una primera etapa. Es como si te regalaran empresas, imagínate, por utilizar una aerolínea en la que la gente no se fía mucho. ¿Vale? Sería un poco la analogía, quizá, porque es verdad que muchas veces pruebas protocolos que se están probando y que realmente pues tienen un cierto riesgo. Bueno, pues mi teoría verdaderamente es que cripto va a ser el nuevo Nasdaq. Es verdad que nos parece muy imposible que realmente eso pase, pero la realidad es que la historia nos dice que esto pasa más habitualmente de lo que parece. Entonces yo creo realmente que en un futuro vamos a tener una nueva generación de empresas que no van a cotizar en mercados tradicionales y que van a ser probablemente más grandes. Entonces, para tener exposición a esto, tienes que estar en cripto, ¿vale? Aunque veremos ya con esos ETFs que los mercados tradicionales no quieren quedarse fuera de estas nuevas tecnológicas y van a empezar a hacer ETFs, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues veremos. Pero para mí será un nuevo mercado y será como el Dow Jones, pues lo que el Nasdaq fue el Dow Jones o el S&P, pues vamos a tener otro adicional que va a ser, entonces veremos el Nasdaq como una especie de Dow Jones en ese sentido, ¿vale? Yo siempre reconozco que he tenido dudas de que esto pase, pero no por la potencia de la tecnología, sino porque los mercados tradicionales se defenderán. Es decir, me explico, porque ya lo que harán era absorberlo ellos, como ahora el ejemplo de los ETFs, ¿no? Es decir, al final, si no puedes con tu enemigo, pues alíate a él, ¿no? Un poco eso, ¿no? Y es la sensación que yo siempre he tenido, que los mercados al final de capitales normales, el sistema bancario, pues al final, ya digo, encontrará la manera de hacer el negocio suyo, ¿me explico? Es decir, hacer el negocio suyo. Sí, pero estas empresas, fíjate que parte de la ventaja que tienen es precisamente poder acceder a un mundo global. Y poder tener un montón de inversores globalmente, poder, por ejemplo, compensar a alguien que ayuda a la empresa con esas acciones. Estas empresas, aunque tú puedas tener exposición desde un mercado tradicional, estas empresas tienen ventajas precisamente por estar en estos mercados globales. Ya, sí, está claro. ¿Puedes poner un ejemplo para que aquellos que no sigan mucho el tema cripto y tal, 3 utilidades, ponías el ejemplo antes de las entradas, ¿no? Pero cosas que ya estén pasando hoy en día, que den una ventaja práctica el uso de estos contratos o estos tokens, cualquier ejemplo, ¿no? Bueno, ya, a ver, los casos de uso a día de hoy más claros, primero son inversión en startups. O sea, si tú eres una startup y quieres conseguir financiación, es mucho más fácil hacerlo con cripto, ¿vale? Si tú quieres aquí conseguir financiación en España, pues tienes que conseguir inversores, luego tienes que firmar una SL, tienen que ir a un notario, bueno, tienen una serie de procesos. A día de hoy, claro, hay muchas startups que dicen, oye, cómprame un token de cualquier parte del mundo, y eso, a día de hoy, digamos que la primera parte de lo que ha sido cripto, que fue la revolución de ASICos, fue un montón de empresas que se financiaron de esta forma. Claro, luego se dice que veo todo y digo, hombre, es que
cuando tú estás en Venture Capital, lo normal es que todo salga. Son empresas que están en un momento tan incipiente que en Venture Capital habitualmente casi todo lo que se invierte no tiene éxito. O sea, que es propiamente del activo, del tipo de activo, ¿vale? Entonces, esto realmente fue la primera etapa. La segunda etapa que estamos viendo ahora es precisamente, bueno, la que triunfó desde luego fueron los pagos y Bitcoin como moneda, y luego la que ahora mismo, por ejemplo, va a tener más, que viene, o sea, las nuevas empresas que vienen, para mí va a ser el nuevo Facebook. O sea, creo que vamos a ver estamos empezando a ver redes sociales de nueva generación, redes sociales que ya no te pueden echar o no te pueden banear, son como si digamos redes sociales descentralizadas y que van a pagar probablemente, si las utilizamos, probablemente nos acaben dando una parte de esa red social, porque querrán de alguna manera que sintamos que somos como propietarios. No hay que olvidar que cuando tú te sientes propietario de una empresa, de alguna manera tienes más incentivo a que esa empresa vaya bien. Y eso es algo también muy potente, ¿vale? Si tú te consideras accionista de Uber, pues a lo mejor decides utilizar Uber antes que otras empresas. Eso lo van a utilizar mucho, ¿vale? O sea que eso va a ser otro gran caso de uso. Y el que está haciendo, el que vamos a ver que este año va a explotar, va a ser el tema de tokenizar activos. ¿Por qué? Bueno, primero porque cuando tú tokenizas activos, una de las principales ventajas que tienes es que si esos activos son líquidos, tú puedes pedir préstamos contra ellos. Entonces, claro, va a haber un montón de cosas que tenemos que podemos tokenizar y que podrán ser garantías para pedir préstamos. O que podrán, por ejemplo, tener un mercado donde coticen. Entonces yo creo que ahí vamos a ver este año un montón de desarrollo en subir activos a este mercado global para hacerlos más líquidos. Claro. Bueno, y respecto a lo que hablábamos antes, que creo que tienes que ir, Jesús, ¿verdad? En breve. Sí, lo que decíamos de los ETFs, ¿no? Es decir, que entiendo que tú también lo das por hecho que se van a probar todos o casi todos, ¿no? ¿Entiendo? Bueno, a ver, te cuento, ETFs es muy interesante. A ver, ETFs es la primera vez, a ver, lo normal en un mercado, aquí eso se va a coincidir con el halving, pero digamos que el ETF a día de hoy pasó también algo parecido con el ETF de oro físico. No sé si hay estadísticas también. A ver, el tema es, hasta ahora había ETFs que eran derivados y esos habitualmente pues no suelen tener tanto impacto en lo que es la commodity, lo que es el activo, pero estos sí. Entonces, claro, ¿cómo descuentas el dar acceso a un montón de gente a comprar este activo cuando este activo no es invertible por el mundo tradicional? Y además vamos a entrar en una carrera, sabéis que los ETFs es un negocio de volumen. Entonces va a haber mucho incentivo. Del SP, por ejemplo, no hay tantos ETFs que tengan tanto volumen. Al final es un mercado que al final acaban de alguna manera liderando 2 o 3 como mucho. Y te diría que en el caso del SP es uno, el que es el más líquido. Yo creo que bueno, pero hay bastantes ETFs de volumen del SP, por ejemplo. No te creas. Te va a estar súper maduro en eso en Estados Unidos. Una pasada. Sí, pero digamos, el que más volumen tiene una cierta ventaja. Sí, claro, bueno, por supuesto. Sí. Entonces yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Todo el mundo va a querer ETF de Bitcoin que tenga más liquidez. Claro. Entonces va a haber una campaña brutal para intentar tener ese espacio. Entonces yo creo que aquí va a haber mucho incentivo para toda esa parte. Y todo eso va a ser compras del activo en sí. Porque ¿cómo descuentas eso? ¿Cómo puedes descontar? O sea, lo único que podríamos hacer para descontar este mercado es que alguien que supiera esto comprara derivados en un mercado de futuros que tampoco están... Pero bueno, si pasara eso se llevaría también al contado igualmente. Es decir, que al final seguro que se arbitraría. Sí, pero claro, ¿quién se pone corto en ese mercado de derivados cuando tú no puedes tener la contrapartida? Porque es muy complicado. O sea, ¿cuánta gente se va a poner corta? Con lo cual las funding rates son altas. La realidad es que los ETFs de derivados están funcionando mal. Porque hay mucho desequilibrio entre la gente larga y corta. Pero bueno, yo creo que eso va a ser desde luego un impacto alto. Pero realmente el impacto, o sea, eso va a ser de alguna manera acceso a todo ese tipo de activo. Pero lo importante es que este mercado o que este activo tenga éxito de largo plazo. Luego que aquí es verdad que por primera vez damos acceso a todo este mercado. Venga, dame un precio de Bitcoin para el año que viene, va. Venga, dame un precio. A ver, yo creo que a día de hoy, bueno, aquí voy a traer un poco, no te lo voy a decir, te lo voy a dar Pantera, que es uno de los mejores
que es de los mejores, a ver si se ve aquí, Pantera, sí. de los fondos que llevan invirtiendo mucho tiempo, ¿vale? Y que tiene de alguna manera, intenta medir estos rallies, ¿vale? Lo que viene diciendo es que los rallies van a ser cada vez menores, estoy totalmente de acuerdo. La volatilidad no es lo mismo que un activo que capitaliza muy poco, suba mucho con respecto a uno que capitaliza mucho más. Entonces, en este rally, bueno, esto era un informe que se publicó mucho antes, en el 2023 al principio, ¿vale? Fíjate que no llegábamos ni a mitad. Y decía que el activo acabaría más o menos en el halving en 35.000. Estamos en 43.000. ¿Vale? Eso era lo que era. Fijaros que estos han sido los 4 halvings, que luego también lo explico, que yo creo que no va a tener tanto impacto. Aquí va a tener más impacto, te diría yo, el TF que el halving, y eso sería una para largo tendido. Pero digamos que si solo estuviéramos en el halving, lo que estimaban es que este pre-halving iba a tener un por 2-3. Yo creo que empezamos el año en 19.000 aproximadamente y ya estamos y se estimaba en 35.000. Parece que eso de momento se va a cumplir si no cerramos demasiado mal. Y se espera, si existiría un por 4, llegar a las 150.000 en los próximos año y medio, 2 años. A mí me parece ya que estamos en niveles muy altos. Creo que ver niveles de 75.000, 100.000 son razonables si realmente hay una demanda muy alta, pero también creo que es un activo que está llegando a unos volúmenes ya y a una magnitud muy alta. De hecho, justificaba que realmente Bitcoin a $1.000.000 me parece muy complicado verlo, salvo que el dólar de alguna manera colapsara. No va a pasar. Y yo creo que todavía, a día de hoy, que Bitcoin supera al oro me parece algo poco probable. Entonces, ¿crees que sigue teniendo Ethereum más camino o también opinas lo mismo? Yo creo que Ethereum tiene más potencial, tiene más pequeño, y aparte yo creo que tiene más capacidad de generar actividad. Piensa que Ethereum es un protocolo que comisiona o capitaliza toda la actividad que hay en torno a Ethereum. Entonces yo creo que en ese tipo de proyectos va a haber, desde luego, más potencial que en este activo. Pero vamos, es normal, los activos más grandes al final, tú lo sabes, los mid-caps siempre van a tener mayor beta que los activos grandes. Entonces, bueno, eso entra también de la lógica de los mercados tradicionales. Vale, oye, preguntaba por aquí Alberto en el chat, ¿cómo se hace una tokenización de un activo en concreto? Depende del tipo de activo. Pero vamos, básicamente lo que hay que hacer es igual, tokenizar realmente es crear una representación digital de un activo. Entonces, claro, cuando tú dices, por ejemplo, que una acción, cuando tú dices que una base de datos, por ejemplo, de Everclear representa una acción, lo que hay que hacer es dar la seguridad jurídica de que eso es así, de que lo que ponga esa base de datos es... Entonces, en el caso de activos digitales, lo que hay que hacer básicamente es dar la seguridad jurídica, porque en este caso estamos hablando, en muchos casos, de activos reales, dar la seguridad jurídica de que tenga ese token es el propietario de facto de ese activo, ¿vale? Y que de alguna manera el registro o lo que sea le reconoce esa propiedad. Grande. En el caso de que sean activos digitales no pasa nada, porque ya lo tienes. Claro. Sí. Bueno, pues, igual que en la base de datos, igual que la base de datos del registro, bueno, no, a lo mejor lo tiene en papel, pero de alguna manera, en donde se tenga registrado un montón de activos en bases de datos, eso luego tiene de alguna manera legalmente una validez. Muy bien. Bueno, pues nada, oye, enseñaba antes Alberto el calendario, ¿no? Y decía que podían ir al final podían aún faltar un poco quizá, ¿no? Y bueno, pues veremos a ver cuántos se acaban aprobando todos o no y qué efecto provocan. Y nada, este año viene Tarken Dig, ahí tengamos un poco para diversificar yo creo que SEO, Dig y OI sería una buena combinación de diversificación. Por si los criptoactivos dan mucha... Sí. No hace fácil tampoco tener exposición a cripto a través de mercado tradicional, pero bueno, se puede. Bueno, hombre, seguro que un poquito lo conseguís. Hombre, la verdad que sí, fíjate, no sé si lo has visto, estamos acabando el año ahí. A tope. Estamos a tope, sí. Estamos subiendo estos días muy bien, subidos ahí al Nasdaq, así que, oye, muy contentos. Bueno, Jesús, oye, un placer. Pues un placer, como siempre, estas charlas que te pegas de cripto, que siempre aprendemos alguna cosa. Y bueno, te veo pronto en la cena de Selsan, te veo pronto. Muy bien, pues nada, un abrazo. Gracias, hasta pronto, Jesús, un abrazo.